En este vídeo vamos a ver los procedimientos almacenados y nos podemos preguntar qué son. Pues no son más que funciones similares a las que ya hemos visto en el tema 5, esas funciones predefinidas que usábamos en sentencias select, insert, update, pero que en este caso van a ser creadas mediante código SQL por nosotros. A lo largo del vídeo veremos las características que tienen esos procedimientos almacenados y, lo más importante, cómo crearlos. Una vez creados, estos procedimientos se van a almacenar en la base de datos para su posterior uso. Y lo más importante es que cuando lo ejecutemos, se van a ejecutar siempre al lado del servidor. No va a haber intercambio de información entre el servidor y el cliente. Veremos primero los dos tipos de procedimientos almacenados que existen y las diferencias que existen tanto en su uso como en su definición. Más tarde veremos detalladamente cómo crear cada elemento del procedimiento almacenado. Como acabamos de decir, tenemos dos tipos de procedimientos almacenados: los procedimientos y las funciones. Y estos son dos ejemplos de cada uno de ellos. Estos procedimientos almacenados realizan la misma tarea. A los dos se les pasa como parámetro una cadena y se devuelve esa cadena concatenada con un espacio y la longitud de esa cadena. Aunque el código que podemos usar en los mismos para programarlos es prácticamente el mismo, vamos a ver una serie de diferencias que existen entre los dos. A todos los procedimientos almacenados se le pueden pasar parámetros, pero aquí encontramos la primera diferencia. A los procedimientos se les puede pasar parámetros de tres tipos: in o de entrada, out o de salida, in-out o de entrada-salida. Un parámetro de un procedimiento se le puede anteponer una de estas tres palabras que especifica el tipo de parámetro que es. In, como hemos dicho, es un parámetro de entrada. De hecho, si no ponemos nada, todos los parámetros van a ser in, es el valor por defecto. Como decíamos, int es un parámetro de entrada que se utiliza para pasar un valor al procedimiento. Podemos verlo, si lo queremos entender mejor, como que en vez de pasarle un valor, lo que se le pasa es la copia del valor. Dentro del procedimiento vamos a poder leer su valor, pero todas las modificaciones que hagamos se van a perder al terminar el procedimiento, porque es como si las hiciésemos sobre la copia y no sobre el original. Por eso decimos que es un procedimiento de entrada, solo sirve para pasarle un valor al procedimiento. Out es un parámetro de salida. Esto quiere decir que dentro del procedimiento no vamos a poder leer su valor si no se producirá un error. Únicamente vamos a poder modificar su valor para, cuando termine el procedimiento almacenado, recuperar ese valor. In-out es un parámetro que es mezcla de los dos. Se denomina un parámetro de entrada-salida. Podemos, dentro del procedimiento, tanto leer el valor de un parámetro in-out como modificar su valor y recuperarlo una vez finalizado. Comentábamos que dentro de los procedimientos almacenados, un procedimiento puede tener cualquiera de estos tres tipos de parámetros: in, out, in-out. Pero, en cambio, y aquí viene la primera diferencia, las funciones solo pueden tener parámetros de tipo in. Y como todos los parámetros que puede tener solo son de tipo in, a las funciones no se le puede anteponer el tipo de parámetro. Ya será por supuesto que son int. Si le antepusiésemos el tipo de parámetro int, se produciría un error. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre ambos es cómo devuelven los valores. Como ya dijimos, un procedimiento puede devolver valores mediante sus parámetros, siendo de tipo out o de tipo in-out. Pero además, dentro del cuerpo del procedimiento almacenado va a poder devolver tablas, es decir, vamos a poder ejecutar select y devolver los resultados de ese select. Este comportamiento varía en las funciones. Vemos en el ejemplo que tenemos que la definición de la función varía respecto a la definición del procedimiento. Si nos fijamos, al principio, en la primera línea de definición de la función, tenemos que especificar el tipo de dato que nos va a devolver una función, porque una función está obligada a devolver un valor. El tipo de dato que tiene que devolver se especifica mediante la cláusula returns, y dentro del código de la función tiene que existir por lo menos una cláusula return que devuelva un valor
del tipo especificado en el return. Cada camino posible dentro de la función tiene que tener su correspondiente return. Para verlo más claro, haremos una analogía con los métodos Java. Un procedimiento sería un método Java que no devuelve nada, es decir, que en su cuerpo no se puede devolver nada, no tiene ningún return. Normalmente lleva ese void justo antes del nombre del método. Mientras que una función se podría equiparar con el siguiente método Java, donde justo antes del nombre del método hay que especificarle el tipo de dato que tiene que devolver. Esto obliga a que dentro del cuerpo del método, cualquier camino que tengamos tiene que devolver un tipo de dato que coincida con el especificado en la definición. Otra diferencia que vamos a encontrar es cómo se van a ejecutar tanto las funciones como los procedimientos. Mientras que los procedimientos solo se pueden ejecutar mediante la instrucción call, las funciones se van a poder ejecutar dentro de cualquier sentencia SQL, insert, select, delete, update, etc. Tal y como hacíamos con las funciones predefinidas que ya usamos en el tema 5. Antes de pasar a ver en detalle cómo crear procedimientos almacenados, vamos a ver unos cuantos aspectos que vamos a tener que tener en cuenta. El primero de ellos es que los procedimientos almacenados, como aparecen en los ejemplos, tanto la función como el procedimiento, se están creando dentro de la base de datos actual que tengamos seleccionada. Si queremos crearlos dentro de una base de datos específica, tenemos que anteponerle el nombre de la base de datos, tal y como hacíamos con las tablas, con las vistas, etc. Hay que tener en cuenta que tanto los procedimientos como las funciones pertenecen a una única base de datos. Y en el caso de borrar esa base de datos, borraríamos todos los procedimientos y todas las funciones que se hubiesen creado dentro de ella. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es que los procedimientos y las funciones comparten el mismo espacio de nombre. Entonces, dentro de una misma base de datos, no puede haber dos con el mismo nombre y el mismo tipo. Hay que tener en cuenta que los nombres no diferencian entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué queremos decir con eso? Que en una misma base de datos no puede haber dos funciones que se llamen igual o dos procedimientos que se llamen igual, pero sí que puede haber una función y un procedimiento que se llamen igual, ya que al invocarlos de forma diferente, uno mediante call, otro mediante select, insert, todas esas funciones, todos esos sentencias SQL que tenemos, sabe perfectamente cuál de los dos queremos invocar. Por último, vamos a ver una sentencia nueva que no habíamos visto hasta ahora, que es el delimitar. El motivo de su uso es cambiar el carácter o caracteres que usamos como fin de línea de una instrucción SQL. Tenemos que hacer eso porque obligatoriamente toda instrucción dentro del cuerpo de un procedimiento almacenado tiene que acabar con punto y coma. Pero es que este carácter coincide con el carácter estándar que marca el fin de una instrucción SQL en MariaDB. Si vemos los ejemplos, podemos ver que al finalizar la primera instrucción dentro del cuerpo, encontraríamos un punto y coma. Y podría pensar el procedimiento almacenado, o podría pensar el servidor de base de datos que estamos terminando de declarar el procedimiento almacenado, cuando eso es erróneo. Para evitar esta colisión, lo que se hace es cambiar el o los caracteres que marcan el fin de una instrucción SQL. En los ejemplos estamos cambiando el punto y coma por $2, aunque puede ser cualquier combinación de caracteres. A partir de ese momento, toda instrucción SQL ha de terminarse de forma obligatoria con los caracteres indicados, es decir, $2. Es por ello que cuando ejecutamos la sentencia de creación del procedimiento almacenado, toma toda la definición como una única instrucción, la cual termina en el $. Es decir, en el ejemplo, la sentencia de creación del procedimiento va desde el create o replace hasta el $. Exactamente lo mismo sería para la función. Al final, y solo por comodidad, lo que hacemos es volver el carácter de fin de línea al carácter establecido por defecto, que es el punto y coma.
Ahora vamos a ver cómo crear procedimientos almacenados. Esta es la sintaxis del comando de creación de los dos tipos de procedimientos almacenados que tenemos, procedimientos y funciones. Vamos a ver cada elemento por separado, la definición, estableciendo las diferencias entre los dos tipos de procedimientos. El comando para la creación de funciones es createFunction, mientras que para los procedimientos es createProcedure. A ambos se le puede establecer la cláusula OREplace, con el mismo significado de lo que hemos visto hasta ahora en otros objetos de la base de datos, como pueden ser tablas o vistas. Si el procedimiento almacenado existe, lo borra y lo vuelve a crear. Un elemento que está relacionado con OREplace es IfNotExist, siendo incompatibles entre sí. Es decir, si ponemos OREplace, no podemos poner IfNotExist y al revés. IfNotExist genera un warning si el procedimiento almacenado que queremos crear ya existe. Es decir, en la base de datos permanecerá el procedimiento almacenado que ya teníamos y no el nuevo. Este warning se genera para no producir un error cuando intentamos crear un procedimiento almacenado que ya existe. Podemos fijarnos en la diferencia de comportamiento con OREplace. Con OREplace, el que permanece es la definición nueva, no la antigua que ya estaba en la base de datos. Además, mediante la cláusula definer, podemos establecer quién es o qué cuenta de usuario es la que ha creado el procedimiento almacenado. Está muy relacionado con SQL Security. En SQL Security podemos establecer dos posibles valores. Definer, que indica que el procedimiento almacenado se va a ejecutar con los privilegios de la persona que ha definido el procedimiento almacenado o que está especificada en la cláusula definer. Invoker. Invoker indica que se va a ejecutar con los privilegios del usuario que ejecuta el procedimiento almacenado. Luego hay que introducir el nombre del procedimiento almacenado. Es el nombre que va a tener y que se usará para su ejecución. En los nombres de los procedimientos almacenados y en los nombres de los parámetros, que ya veremos, no se diferencia entre mayúsculas y minúscula. Recordad también que en una misma base de datos no puede haber dos funciones o dos procedimientos con el mismo nombre, pero sí un procedimiento o una función. La lista de parámetros tiene siempre el mismo formato, nombre del parámetro más tipo del dato. Si es un tipo de dato cadena, hay que especificarle siempre el tamaño entre paréntesis. A un procedimiento se le puede anteponer siempre las palabras in, out, dependiendo si es un parámetro de entrada, salida o entrada-salida. A las funciones no hace falta anteponerle nada, ya que todos los parámetros que puede poseer son de entrada. De hecho, si se le especifica algo, generará un error. Returns indica el tipo de dato que tiene que devolver una función. Y tiene que haber un return con un tipo de dato compatible con el especificado en returns.